Hoy nos vamos a centrar en una charla, digamos, de concientización de la gestión de riesgos en los proyectos, cómo podemos evaluar adecuadamente y cómo debemos incorporar dentro de nuestra filosofía normal de ejecución la gestión de riesgos. Entonces, vamos a empezar un poco, pues, mostrándoles qué es lo que vamos a cubrir hoy en esta presentación. Vamos a mirar claramente, digamos, qué es un riesgo, los conceptos y las definiciones claves sobre un riesgo, cómo gestionamos esos riesgos, cuáles son esos principios que utilizamos para esa gestión, cuál puede ser ese efecto del riesgo en los proyectos. Vamos a ver también algunos ejemplos que nos muestran, digamos, en las evaluaciones que podemos hacer al interior del desarrollo de los proyectos, cómo la gestión de riesgos se puede convertir en una variable de decisión muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y por último, vamos a hablar un poco del análisis y la gestión de riesgos que tenemos en Ingetec y que es objeto, digamos, de otro tipo de capacitaciones al utilizar la metodología que estamos estableciendo en este momento y que algunos de ustedes ya están involucrando en los proyectos que están desarrollando. Entonces, en el primer punto, digamos, que queremos como enfatizar mucho es que los riesgos no siempre son negativos. Los riesgos, digamos, pueden volverse, digamos, una ventaja competitiva cuando se saben manejar bien. Las empresas que saben manejar adecuadamente los riesgos, porque son inherentes al desarrollo de los proyectos, pueden tener una ventaja muy superior a otras organizaciones que no están preparadas para planificar y reaccionar ante la ejecución de los riesgos. La gestión de riesgos no se trata, digamos, no es un punto tan sencillo como evitar los riesgos. Los riesgos no se pueden evitar. Las circunstancias, digamos, que pueden ocurrir en la ejecución de los proyectos, lo único que se pueden hacer es gestionar. Y la buena gestión no es hacer digamos, el símil del avestruz de meter la cabeza en el piso, sino es entender qué es lo que nos va a afectar, cuáles son sus implicaciones y por ende poder identificar cómo los puedo afectar, cómo los puedo manejar, qué puedo hacer, qué está en mi control o en el control de mi organización para poderlos manejar adecuadamente. Eso implica, digamos, que se debe poder identificar y medir y establecer, digamos, qué tipo de consecuencias puede tener un riesgo para poder ver qué acciones voy a tener. Es muy importante, digamos, considerar que no todos los riesgos son iguales y yo no le voy a poner la atención igual a todos los riesgos. Yo debo concentrar mi atención y mi planificación, digamos, de esas eventuales acciones a los riesgos que pueden afectar de manera considerable mi ejecución. Habrá otros menores que tendrán una acción o un plan, digamos, de gestión menor y que podrá ser, digamos, adecuado para el tipo de riesgo o el tipo de efecto que ese riesgo nos puede tener. Y eso debe ser claro. La gestión de riesgos y la gestión de proyectos están ligadas inherentemente, o sea, está una metida dentro de la otra. Una buena gestión de riesgos tiene que ir de la mano de la gestión de los proyectos. Nosotros no podemos establecer, digamos, una buena ejecución de un proyecto si no nos preparamos para poder reaccionar ante eventuales circunstancias que puedan ejecutarse en el transcurso del proyecto que afecten mis intereses. ¿Cuáles son mis intereses? Los objetivos de mi proyecto. Si algo va a afectar los objetivos de mi proyecto, yo debería estar preparado en anticipación a su ejecución para poderlos evaluar. Y esa preparación es precisamente esta gestión de riesgos, es identificar qué puede pasar, identificar cuáles son los efectos y establecer quién puede ser un responsable de manejarlo, de comunicarlo, digamos, a la organización y generar una acción que sea efectiva, no una acción de papel que pueda ayudar a que ese riesgo se pueda manejar adecuadamente. Recordando la definición que tiene el Project Management Institute, el proyecto es un esfuerzo temporal para crear un servicio, un producto o un resultado único. Como ustedes saben, pues nosotros
hacemos, muchos de nuestros trabajos de consultoría es básicamente un servicio que nosotros estamos prestando, donde al final ese producto son los entregables que nosotros hacemos. Aunque usualmente o en muchos proyectos pueden haber elementos muy repetitivos, al tener un resultado único de cada uno de los proyectos, implica que este no es un proceso, digamos, de una fábrica que está produciendo todos los días el mismo componente. Nosotros todos los días en nuestros proyectos estamos ante circunstancias que son particulares. Cada proyecto puede tener una particularidad que debe tenerse analizada y debe conllevar una planeación para poderla ejecutar y desarrollar adecuadamente. Por estas razones, digamos, es que mencionamos que una buena gerencia de proyectos no se puede separar de una buena gestión de riesgos. Esta gestión de riesgos debe estar embebida, digamos, dentro de las actividades que nosotros hacemos habitualmente, porque debe ser parte de esa identificación, de esa reacción ante esas posibles circunstancias o eventos que vayan a pasar. Debe quedar casi que metido dentro del ADN de los grupos que desarrollan gestión de proyectos, porque es parte de lo que tenemos que hacer en el día a día. En términos generales, la gestión de riesgos permite, al hacer una buena gestión de riesgos, aumentar la capacidad de poder predecir circunstancias o eventos que pueden afectar nuestros objetivos de un proyecto. Otro de lo que nos lleva o lo que nos beneficia una buena gestión de riesgos es poder reducir la ocurrencia de eventos riesgosos, porque al monitorearlos, al estar preparados para poder reaccionar ante posibles causas que generen esos riesgos, podemos en muchas circunstancias evitar o mitigar a un punto tal que se reduce, digamos, esa ocurrencia de esos eventos. Nos ayuda también a aprender a implementar planes de contingencia, planes de acción. Nos ayuda a organizarnos y a planearnos para poder ver qué acciones funcionan y qué no, quién las debe ejecutar, cómo las debe ejecutar. En general, como les decía al comienzo, organizaciones que hacen una buena gestión de riesgos aumentan en toda la organización, digamos, la probabilidad de éxito de todos sus proyectos, porque saben manejar mejor circunstancias que son, digamos, de terceros o internas, que afectan siempre el desarrollo de los proyectos, pero que una buena gestión hace que vuelva una organización exitosa y a otra una organización que no lo es. Esto conlleva, digamos, a incrementar productividad, a aprender a formular planes más realistas que están asociados a esos planes de acción y planes de mitigación, a identificar amenazas tempranas, a no esperar a que tengamos el problema y el incendio ya corriendo, sino a detectar causas que pueden ser la base para que vaya a generarse un posible riesgo. Ayuda muchísimo en mejorar la toma de decisiones, porque estando preparado para circunstancias adversas, podemos tener mejor información para poder encontrar, digamos, acciones o caminos más adecuados para gestionar esas circunstancias. Nos ayuda también, y por eso al comienzo empezamos diciendo, la gestión de riesgos no es solo lo malo. Una buena gestión de riesgos también involucra la identificación de las oportunidades que se nos pueden presentar en un proyecto. Oportunidades que para nosotros, por ejemplo, en la ejecución de los proyectos van de la mano a encontrar, por ejemplo, posibilidades de mejorar, digamos, el entendimiento, digamos, de un cliente sobre un proyecto y de poder ofrecer, por ejemplo, servicios o alcances adicionales que nosotros podemos hacer. Eso es una identificación de una oportunidad. De establecer, por ejemplo, una circunstancia que pueda afectar a nuestro cliente o una circunstancia que pueda afectar el proyecto en el que estamos y que como parte de esa circunstancia nosotros podemos explotarla tratando de buscar cómo ayudar, por ejemplo, a nuestro cliente a desarrollar una actividad adicional a la que nosotros hacemos o a resolverle un problema que él tiene de otro índole que puede ser complementario a lo que nosotros estamos haciendo en la ejecución de nuestro proyecto.
También esa buena gestión de riesgos nos permite comprender mejor las fuentes de riesgo, saber qué es lo que genera los riesgos, quién es el que puede generar, digamos, actividades o eventos que puedan afectar esos objetivos que nosotros estamos desarrollando. Nos ayuda mucho a mejorar la gerencia del cambio, a saber qué es lo que está pasando y cómo se tiene que adaptar nuestra ejecución o nuestro proyecto con esos problemas o con esas circunstancias que se pueden generar en el desarrollo de los proyectos. Nos ayuda a reducir errores comunes. Es una herramienta que mejora la comunicación entre los equipos de trabajo porque nos pone a pensar en una planeación conjunta, acciones concretas para poder ayudar a hacer una buena gestión. Y articula, digamos, la visión, digamos, como institución, como empresa, de lo que estamos queriendo hacer. Si nosotros queremos dejar un proyecto bien hecho, pues tenemos que manejar todas las circunstancias que están alrededor de él. En la gerencia de proyectos, el riesgo se maneja de una manera implícita, porque es algo que se mete en la cabeza y que todos podemos tener, digamos, el conocimiento general y creemos que lo estamos evaluando. Sin embargo, una buena gestión de riesgos va de la mano de poder tener una estructura organizada que nos permite identificar cosas que puede que se nos pasen en la cabeza y de tener personas responsables y acciones concretas para poder actuar en el momento en que tenemos alguna eventual circunstancia que aleja nuestros objetivos del proyecto. Los riesgos no son intangibles. Los riesgos pueden ser analizados, pueden ser mitigados y manejados. No hay nada que digamos, no, es que yo eso no sé qué voy a hacer, no puedo hacer. Circunstancias que sean normales en la ejecución de un proyecto siempre van a poder ser manejadas y se le podrá dar algún tipo de mitigación. Puede que en algunos casos la mitigación no sea completa, o sea, que no pueda reducirlos a su mínima expresión, pero sí puedo generar un plan de acción, una mitigación que minimice, digamos, el efecto de no haber hecho nada. Y eso es parte de una gestión de riesgos. El conocimiento y el manejo de riesgo, como les he venido diciendo, representa una ventaja competitiva hacia organizaciones que no tienen, digamos, metido en su ADN esa ejecución, digamos, de gestión de proyectos asociada a la gestión de riesgos. La incertidumbre y los riesgos usualmente nos tienden a alejar de los objetivos que tenemos en el proyecto. Y por eso, digamos, es que tenemos que prestarle atención a tener, digamos, la gestión de riesgos como una guía que nos pueda ayudar a mantener, digamos, una estrategia clara y disminuir la posible afectación de factores externos. Una de las cosas muy importantes para mantener es que cuando se está haciendo una buena gestión de riesgos, nosotros estamos preparando unas acciones para que en el evento en que ocurra esas condiciones o esos eventos inciertos, estemos preparados. O sea, que permite que en circunstancias, digamos, de problemáticas hacia los proyectos, vamos a reaccionar de una manera planificada y calmada, y no tratando de apagar el incendio como sea sin una planeación asociada a esto. En gestión de riesgos, digamos, una de las estrategias fundamentales es preguntar qué pasa si esto ocurre o si esto no se da. Ese es el inicio de ese proceso de identificación que tenemos que hacer siempre que estamos en un proyecto, siempre que estamos en la gestión de un proyecto. Tenemos que tratar de identificar y entender qué alternativas, qué opciones, digamos, se nos presentan en la ejecución y establecer muy bien esas opciones, qué manejo les podemos dar. El conocimiento, digamos, de esas opciones, pues nos va a dar la ventaja para poder seguir hacia adelante en esa buena gestión. Ahora vamos un poco, digamos, como a ponernos todos como en la misma página respecto a los conceptos y a las definiciones. Usualmente, digamos, la definición que tenemos en la cabeza es que cualquier riesgo es una circunstancia que
en la que se está expuesta a un daño. O sea, algo se va a afectar en el momento en que ocurra alguna actividad, digamos, que no está planeada. Por otra parte, tenemos el concepto, por ejemplo, de amenaza, que puede ser el elemento o la circunstancia que puede ocasionar un daño. Entonces, usualmente nosotros tenemos en la cabeza que el riesgo siempre es una posibilidad que suceda algo malo. Aquí tenemos que tener claro que lo que queremos ver con estas definiciones es que el riesgo simplemente implica una incertidumbre sobre los efectos o las implicaciones de una actividad con respecto a algo que nosotros como seres humanos valoramos como la salud, el bienestar, la riqueza, la propiedad, el medio ambiente, y a menudo nos concentramos en mirar esas consecuencias de esas actividades como negativas o indeseables. La definición, digamos, que trae el Project Management Institute es un poco más directa y simplemente se relaciona con que un riesgo es un evento o una condición incierta que, si ocurre, tiene un efecto positivo o negativo en los objetivos del proyecto. Entonces, aquí ya pone una definición muy clara, muy específica, abarcando dos dimensiones que son fundamentales en la gestión de riesgos. La primera dimensión es una dimensión, digamos, asociada a la incertidumbre de que pueda o no pueda pasar eso. Eso está asociado a la probabilidad de ocurrencia que se pueda establecer sobre ese posible evento o condición. La segunda dimensión importante va asociada al efecto que tenga esa condición o evento que pueda o no ocurrir, al impacto, a la afectación que va a desarrollar. Entonces, esto es muy importante entender, porque esto básicamente es lo que nos dice, digamos, qué es lo que es un riesgo. Un riesgo es alguna condición que puede o no puede pasar, pero que su efecto va a tener, digamos, una afectación directa sobre los objetivos de nuestros proyectos. Viendo algo muy simple y muy raso, los objetivos de nuestros proyectos es cumplir el alcance, cumplir los tiempos establecidos y estar dentro del presupuesto que tenemos para ejecutar las actividades. Cualquier evento o condición que afecte alguno de esos tres pilares generales es un riesgo, es un evento incierto que nos puede llevar a esa posible consecuencia. El efecto, como decíamos, cuando es negativo se considera como una amenaza, cuando es positivo se considera como una oportunidad, y también es muy importante evaluar las posibles oportunidades que tenemos cuando hacemos una buena gestión de riesgos. En general, los riesgos o estos eventos o condiciones futuras inciertas pueden o no ocurrir. Las causas son eventos o circunstancias que existen actualmente o se tiene certeza que puedan existir en el futuro, las cuales pueden dar origen a los riesgos. O sea, un riesgo se da si la causa que genera ese riesgo se presenta. Puede ser el caso también que las causas se presenten, pero no se materialice el riesgo. Los efectos, adicionalmente, son condiciones que afectan los objetivos del proyecto cuando sí se materializa el riesgo. Entonces, usualmente, digamos, toda esta definición y estos conceptos que estoy mezclando entre riesgo, causa y efecto, lo que nos está mostrando es, esta es la estructura que nosotros debemos tener siempre en la cabeza, digamos, cuando describimos adecuadamente un riesgo. Primero hay una causa, que es la que puede generar ese evento o esa condición. El riesgo es el que nos va a mostrar esa condición que se va a desarrollar, y el efecto es el impacto que nos va a mostrar el mismo riesgo. Esa relación entre las dos dimensiones de probabilidad de ocurrencia y de impacto o magnitud del impacto, pues generalmente lo que nos da es esta percepción, digamos, que vemos siempre en la gerencia de proyectos. Aquí se ve en una gráfica, pero también lo podemos ver en un mapa de calor,
los riesgos, digamos, que tienen un alto impacto y una probabilidad muy alta, generan, digamos, un riesgo muy alto hacia el proyecto, mientras que en el otro extremo, riesgos que tienen un impacto muy bajo o una probabilidad muy baja, pues se catalogan, digamos, en el otro extremo y son riesgos más bajos. Matemáticamente, pues muy sencillo, digamos, este riesgo se evalúa como ese producto entre la probabilidad de ocurrencia del evento por el impacto de la ocurrencia del evento. Y este impacto, pues, está asociado a la variable, digamos, que vayamos a estudiar en su momento, que básicamente, usualmente es tiempo, es costo, es alcance. En un proyecto, por ejemplo, real en los que nosotros nos vemos involucrados siempre, los objetivos, por ejemplo, de un proyecto de construcción son terminar a tiempo, terminar dentro del presupuesto, alcanzar los requerimientos técnicos que tenemos, garantizar la seguridad durante la construcción, minimizar el impacto, por ejemplo, en estructuras cercanas, minimizar el daño a terceros, evitar reacciones de terceros. Estos objetivos son los que cuando yo hago una gestión de riesgos, tengo que tener en la cabeza, tengo que mirar qué condiciones me podrían afectar cualquiera de estos objetivos. Entonces, si yo estoy en un objetivo que es terminación dentro del presupuesto, una condición incierta que me genere, por ejemplo, incrementos que no están considerados en los ítems del presupuesto, incrementos en la mano de obra que tenemos para ejecutar la actividad, va a considerarse como un riesgo que está afectando este objetivo particular del proyecto. Y así, de manera similar, pues lo podemos ver con cualquiera de los proyectos o de los mismos servicios que nosotros desarrollamos como consultoría. En general, la gestión de riesgos está asociada, digamos, a estos cuatro pasos que se manejan, digamos, de manera conjunta y que debe ser integrado, donde primero vamos a tener una fase de identificación, donde vamos a encontrar todas las amenazas y oportunidades que podrían, digamos, ocurrir en el proyecto y donde preguntaríamos a los interesados del proyecto a través de un mecanismo como el registro de riesgos que nosotros tenemos en la firma para poder establecer una percepción sobre su calificación. Luego de tener esa identificación, el siguiente paso grande es el análisis de esa evaluación de cada una de esas amenazas o oportunidades que tenemos acá, identificando su probabilidad de ocurrencia y su nivel de impacto. Al hacer esa mezcla entre esas dos dimensiones que hablamos de probabilidad, de incertidumbre y de efecto, que es impacto, vamos a tener una valoración del riesgo. Al tener esa valoración, podemos plantear un manejo y ese manejo, pues usualmente, digamos, se hace de la mano de una priorización de esos riesgos que hacemos en el análisis. Y en el manejo lo que generamos son acciones para reducir el impacto o para tener un plan de respuesta en el caso en que se materialice el riesgo. El siguiente paso, que es fundamental, es establecer un monitoreo y un control con una periodicidad razonable, adecuada al proyecto, para poder evaluar qué riesgos se han materializado y poder identificar si nuevos riesgos se identifican. Si esto pasa, por eso es que esto se vuelve un ciclo, pues vuelve otra vez aquí a identificar ese nuevo riesgo que se ve en una reevaluación, se analiza y vuelve y se plantea un manejo, y este es un seguimiento constante y continuo en la ejecución del proyecto. La identificación de riesgos, esa primera parte que veíamos allá, es la fase, digamos, más importante. ¿Y por qué es de las más importantes? Porque principalmente si yo no identifico algo, pues yo no voy a establecer un manejo asociado a ese riesgo. Lo que no se identifica, pues no se va a manejar y nos va a coger de sorpresa. Entonces, por eso es muy importante hacer una buena identificación. Si otras etapas, por ejemplo, se eliminan, como las que estábamos viendo acá, del análisis, del manejo, del monitoreo y control, muchas veces lo que hacemos es que
se nos olvida que tenemos que seguir haciendo seguimiento y hacer monitoreo y control, pero solamente haber hecho, digamos, la identificación es muy valioso, digamos, tener en la cabeza que eso puede ocurrir porque nos puede preparar desde el comienzo, digamos, para poder establecer acciones concretas de esa identificación que tenemos. Esa identificación de riesgos básicamente es esa posibilidad de estar siempre atento al entorno, a qué es lo que está pasando. Tenemos que ser conscientes y sensibles de qué es de lo que afecta nuestra ejecución por actividades internas, por actividades externas o por el conocimiento, digamos, del medio en el que estamos trabajando. Adicionalmente, la identificación nos ayuda a tener un entendimiento muy claro de las posibles consecuencias de esos riesgos que identificamos. ¿Cómo se hace esa identificación? Usualmente esa identificación se hace a través de una lluvia de ideas, donde todas las personas que están involucradas, por ejemplo, en la ejecución de un proyecto, el equipo de trabajo de un proyecto, se sienta a votar ideas sobre posibles condiciones inciertas que pueden ocurrir y mirar, digamos, su validez o no hacia la ejecución del proyecto. Adicional a eso, hay muchos otros métodos, como utilización, por ejemplo, de un panel de expertos en el proyecto, en la ejecución, digamos, específica que se está haciendo, árboles de falla, listas de verificación. Hay muchos mecanismos, digamos, para hacer esa identificación. Al final de esa identificación, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener un primer registro de riesgos donde vamos a mostrar cuál es esa causa que puede generar ese riesgo, cuál es la descripción de ese riesgo y básicamente cuál es el impacto, o sea, cuál es el efecto que se está haciendo. No necesariamente ahí no estamos calificando todavía la probabilidad de ocurrencia del evento o la magnitud del impacto, pero sí estamos identificando el efecto, o sea, estamos diciendo este efecto, esta condición incierta puede atrasar el proyecto. Eso es identificar el efecto. La valoración viene en la siguiente etapa. Para hacer ese registro de riesgos, pues es importante, digamos, utilizar y hacerlo de una manera estructurada, una manera también jerárquica para poder evaluar diferentes circunstancias que afectan la gestión de proyectos. Esto se hace usualmente utilizando una estructura de descomposición de riesgos, que en inglés se llama RBS, que es el símil que para todos es más fácil de entender de lo que es nuestra estructura de descomposición de trabajo, la EDT. La EDT, nosotros tenemos una estructura jerárquica que genera, digamos, diferentes paquetes de trabajo para poder controlar a diferentes niveles la ejecución de un proyecto. La RBS o la estructura de descomposición de riesgos es una estructura general, jerárquica, que categoriza las posibles categorías, perdón la redundancia, de los riesgos que pueden tener, digamos, injerencia en el proyecto. Entonces, para entender un poquito esto, digamos, en Ingetec nosotros hemos venido trabajando y desarrollando esta estructura que nos sirve como un marco de referencia de las categorías en las cuales vemos que usualmente tenemos riesgos en nuestra ejecución. Aquí lo hemos dividido en 4 pilares grandes, en una parte técnica, una parte contractual, otra de gestión y otra externa. En cada uno de ellos hemos identificado, digamos, esas categorías generales en las que se enmarcan, digamos, los riesgos que usualmente nosotros manejamos en nuestros proyectos. Entonces, por ejemplo, uno de esas categorías es problemas de calidad técnica de los entregables que desarrollamos, o un inadecuado proceso de control y revisión, o problemas con interfaces o zonas grises, digamos, que tenemos por la interacción con entre divisiones o con externos, etc. En el tema, digamos, contractual, tenemos muchas identificadas asociadas, por ejemplo, a exigencias de entes de control que no estaban previstos inicialmente, o exigencias excesivas, por ejemplo, por parte del cliente o la supervisión para el desarrollo del proyecto.
Tenemos muchas más, pero como ejemplo, por ejemplo, de gestión, tenemos problemas de comunicaciones internos y externos o deficientes seguimiento y formulación de los cronogramas de trabajo. Esto es simplemente para darles una idea. Y en externos, digamos, ya tenemos unas categorías asociadas, digamos, a riesgos generados por terceros mucho más generales, asociadas, por ejemplo, a limitaciones por problemas de orden público o restricciones de movilización, como tuvimos el caso, digamos, en todo este evento de pandemia que estamos tratando de terminar y salir adelante. Esa identificación de riesgos, como hablábamos ahorita hace un momento, debe ser proactiva. O sea, si no se identifica, no se gestiona, entonces no sirve de nada. Entonces, tenemos que buscar hacer esa identificación antes de que ocurran los eventos. Demanda una experiencia, una habilidad de las personas que están en los proyectos, pero más que eso demanda es un compromiso y una conciencia de pensar de qué cosas tenemos que prepararnos y planificarnos con antelación. Tenemos que pasar a la siguiente parte, que es como el análisis. Aquí viene la valoración. En esa valoración tenemos que cuantificar ese riesgo, poder definir, digamos, un impacto de ese riesgo y mirarlo y asociarlo al tamaño del proyecto. Esa valoración, digamos, usualmente la hacemos en términos económicos, en términos, por ejemplo, de afectación de tiempo. Y esta afectación de tiempo siempre tenemos que tener presente que el tiempo es dinero. Si nosotros nos atrasamos, hay consecuencias asociadas al atraso en tiempo, consecuencias de mayores recursos, consecuencias de multas, consecuencias de restricciones que nos generan valores adicionales en nuestra ejecución. Entonces, esa valoración va asociado a esos impactos, por ejemplo, en la rentabilidad del proyecto, y en algunos casos se presentan, digamos, esas valoraciones también asociadas a otras variables como la reputación de la empresa, como a la afectación de aspectos, por ejemplo, ambientales, etcétera, que también, dependiendo de la gestión, pues puede llegar a ese punto. Esa valoración, usualmente, para la gestión que nosotros desarrollamos, la hacemos de manera cualitativa, mirando, digamos, escalas, por ejemplo, de probabilidad con varios niveles y impactos, lo mismo, para poder establecer, digamos, este mapa de calor similar a la figura que les mostré con anterioridad, que genera, digamos, unas zonas de riesgos altos que necesitan una prioridad y una acción inmediata, una zona, digamos, naranja acá, que son riesgos de alta prioridad que necesitan una atención y un control, una zona inferior, digamos, a esa zona naranja, que corresponde a una prioridad moderada, que usualmente lo que necesita es un seguimiento y un control, y unos de baja prioridad, digamos, que básicamente con acciones que podemos establecer muy rutinarias se pueden gestionar sin ninguna afectación. En Ingetec hemos desarrollado estas calificaciones que están en nuestro procedimiento de riesgos, donde, por ejemplo, para mirar la escala de probabilidad, tanto para amenazas como oportunidades, hemos dividido, digamos, esa escala en 5 niveles, y para poderlo tener mucho más presente, digamos, hemos hecho una asociación de la posibilidad de esos eventos por año, por mes, o la probabilidad, digamos, asociada a la ocurrencia de esos eventos. Y acá una descripción al final, por ejemplo, por ocurrencia, que a veces puede ser la más diciente, porque cuando estamos haciendo una valoración o una gestión de riesgos, calificar que la probabilidad de que eso ocurra sea 0.85, 0.60 es difícil, pero si podemos mirar que, por ejemplo, una calificación como posible puede ser que haya ocurrido en una cantidad menor de proyectos similares al que yo estoy, mientras que una siguiente calificación, que sería la asociada al siguiente nivel, está asociada, por ejemplo, a que ocurra fácilmente y que haya ocurrido ya en otros proyectos, mientras que la última es: estoy casi seguro que va a ocurrir para este proyecto.
Entonces, esta integración de diferentes calificaciones nos facilita, digamos, una identificación de esos diferentes niveles que proponemos, digamos, para la evaluación. En términos de la otra parte de la valoración, que es la calificación del impacto, hemos desarrollado también para la valoración interna de Ingetec esta calificación asociada a unos montos en dinero asociados a cada uno de estos niveles. Esto involucra, por ejemplo, que cuando estamos haciendo la evaluación, si el efecto que vemos de la ocurrencia de esa condición nos puede generar un gasto, un costo asociado a estos montos, pues se está desarrollando, digamos, la valoración de estos diferentes niveles. ¿Qué son? ¿Cómo valoramos esos impactos? Esos impactos en nuestra ejecución se valoran asociados a incrementos en recursos que tenemos que tener, pago, digamos, de multas, de restricciones que nos imponga, digamos, un contrato, dependiendo por ejemplo, la demora que tenemos, podemos tener una multa asociada a nuestro contrato. Al tener esa multa, pues tenemos que tener clave y claro que al tener ese tipo de afectación, ese tipo de efecto, vamos a generar un impacto que tenemos que valorar entre estas categorías. De igual manera, podemos mirarlo no solo a nivel de impacto de dinero, sino impacto de ejecución en tiempo. Y esta escala, digamos, se ha desarrollado, o nosotros la hemos desarrollado en función de unos porcentajes, digamos, con respecto a la longitud, llamémoslo acá, a la duración total del proyecto. Si un proyecto tiene 12 meses, pues aquí estamos hablando que el impacto, digamos, más bajo es el que ocurre entre 0 y 0.5 meses, 2 semanas, mientras que los siguientes van subiendo acorde con eso. Esta escala, digamos, por eso está más asociada también a la duración específica del proyecto, porque no es lo mismo valorar un riesgo en un proyecto de 3 meses que tenga un atraso de 1 mes a un proyecto de 12 meses que tenga el mismo atraso de 1 mes. Son condiciones muy diferentes y tenemos que particularizarlo asociado al proyecto que estamos haciendo. Cuando se hace esta gestión de riesgos, en algunos casos surgen riesgos que son muy críticos y esos riesgos merecen una valoración cuantitativa, no solo cualitativa como le estábamos mirando con esas escalas de probabilidad y de impacto, sino una calificación, digamos, que implica que se haga un análisis detallado para poder saber la consecuencia asociada a lo que eso va a tener. Usualmente, digamos, esas calificaciones o esa valoración cualitativa nosotros la desarrollamos haciendo una evaluación de escenarios o análisis de sensibilidad, utilizando, por ejemplo, los árboles de decisión o modelos de Monte Carlo para establecer ante posibles variaciones de alguna condición inicial, cuál es el posible efecto al tener, digamos, un análisis detallado de esa valoración. Aquí hay un punto importante y es, por más que utilicemos herramientas más sofisticadas, eso no va a reemplazar en ningún momento los supuestos y la información que tenemos de entrada. Podemos hacer el análisis más específico, pero si la información de entrada fue muy general, fue muy pobre, el resultado no se va a mejorar. La matemática le va a dar un vestido diferente, pero el resultado no va a ser mayor a la precisión con las variables con que se empezó el análisis. Entonces, por eso es importante que es mejor una buena identificación, una identificación cualitativa de los aspectos principales y solamente dejar condiciones que sean muy específicas, que puedan tener una mayor información para ese análisis, para un análisis cualitativo. En general, ahora vamos a pasar, digamos, al siguiente grupo, digamos, de la ejecución de la gestión de riesgos, y es cómo manejamos esos riesgos. Los riesgos usualmente pues tienen que manejarse planteando un plan de respuesta, plantear una manera en que yo voy a tratar de atenderlos. Generalmente, digamos, hay un criterio, digamos, que depende del costo, una relación costo-efecto, donde usualmente se trata de eliminar o de evitar, digamos, esos riesgos en muchos casos,
Y cuando eso no se puede hacer, pues tenemos que mirar otras estrategias como plantear planes de mitigación o transferir esos riesgos a un tercero o a través de un mecanismo como un seguro. Entonces, siempre debemos, después de que planteamos un plan de acción, poder valorar qué pasa si yo implemento ese plan, si estoy obteniendo el resultado que yo quiero, que me reduzca, por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia o el impacto que ese evento o ese riesgo me podría dar. Esa valoración después de la aplicación de los planes de gestión nos lleva a establecer, por ejemplo, qué riesgos quedan residuales en la ejecución de los proyectos. Y estos riesgos son importantes considerarlos porque son actividades o acciones que nos van a seguir, que se van a seguir presentando y se van a quedar dentro de la ejecución del proyecto. Aquí sale un término, digamos, que se maneja en el tema, digamos, asociado a esta gestión de riesgos, y es tratar de que esos riesgos sean tan bajos como sea razonablemente prácticamente, o sea, lo menos posible que se pueda dejar la ejecución o el efecto de un plan de acción, que sea más caro implementar el plan de acción que dejar que pase el riesgo y que la consecuencia nos afecte. Entonces no podemos buscar que el remedio sea más caro que la propia enfermedad. Entonces, usualmente, como mencionábamos, esas respuestas al riesgo están asociadas a mirar si se puede, por ejemplo, eliminar la amenaza para que no se presente el riesgo. Es un tema, digamos, que no se puede hacer en todos los riesgos, pero que en algunos sí se puede hacer. Si, por ejemplo, en la ejecución de un proyecto nosotros estamos viendo que existe, digamos, un riesgo de licenciamiento al estar cerca de una zona protegida, un humedal, y a nivel de ingeniería podemos plantear que la alternativa no va por esa zona, sino que evita esa zona y se va para otro lado. Esa es una estrategia de eliminación de esa posible amenaza. O sea, el problema que teníamos ahí, pues la causa que es estar ahí, lo estoy quitando para que el riesgo no vaya a ocurrir. La segunda, digamos, es la transferencia de los riesgos. Hacer que otro sea responsable de manejar su impacto. Una premisa muy importante en gestión de riesgos es la persona que mejor puede manejar el impacto es la que debe ser la dueña de ese riesgo. Yo no debo poner a manejar un riesgo a alguien que no lo puede controlar. Lo tengo que llevar al quien lo pueda controlar mejor. En algunos casos eso implica, digamos, que esa gestión se vaya hacia otro, hacia un tercero, que sea el que se encargue de ejecutar la acción o la mitigación correspondiente a eso. El caso más sencillo de ese tema de transferencia es cuando nosotros tomamos una póliza de seguro sobre un vehículo, por ejemplo, estamos transfiriéndole a una empresa por un pago una responsabilidad en el caso de que pueda existir la posibilidad de un accidente, de una colisión. Entonces nosotros no vamos a manejar ese evento en particular, sino a través de haber pagado una prima, esa empresa de seguros se va a encargar de gestionar, digamos, en la eventualidad que ocurra esa condición, la consecuencia que sería los daños de nuestro carro, el daño al carro del tercero, etc. La estrategia más tradicional y pues la que usualmente se lleva a la mayoría de los riesgos en una buena gestión de riesgos es la mitigación. Y la mitigación es para poder hacer que ese riesgo se reduzca a lo máximo posible y que pueda ser aceptado por el proyecto. Esta implica, digamos, la generación de acciones concretas que puedan establecer cómo mitigar ese impacto. Y la última, que pues siempre pasa, es acepte. Hay riesgos, digamos, que tienen, por ejemplo, una prioridad baja, un impacto muy bajo, que no, como dijimos hace un momento, el remedio puede salir más caro que la enfermedad. Entonces, en el caso de que este riesgo, que tiene un impacto muy bajo, ocurra, pues es mejor dejarlo que ocurra que plantear una acción que me va a costar más de lo que me va a costar el efecto de la ocurrencia de ese riesgo. Como vimos en esa gráfica grande del mapa de riesgos, pues esa clasificación que nosotros hacemos de los riesgos cuando los tenemos en ese mapa,
hace que cada uno de estas escalas, digamos, genere que tengamos que plantear seguimientos o medidas más detalladas o menos detalladas en la ejecución. O sea, si yo tengo un riesgo, digamos, que sea no aceptable, yo tengo que tratar de mitigarlo hasta un nivel en que sea no deseado sin considerar el costo de la mitigación. Mientras que en el caso, por ejemplo, de aceptable, no planteo medidas de mitigación porque lo puedo manejar como ejecución misma del proyecto. Aquí viene un siguiente punto muy importante y es asignar los riesgos a su dueño natural. Nosotros debemos establecer claramente una asignación de quién puede ser el responsable de manejar y de hacerle el seguimiento a cada uno de los riesgos. Usualmente, digamos, tenemos que buscar un grupo, digamos, que tenga la capacidad y el entendimiento para poder controlar al menor costo la posible ocurrencia de ese riesgo. Cuando yo hago esto de esa manera, digamos, clara, pues estoy generando una ventaja, digamos, como mencionábamos al comienzo de nuestra organización, porque al menor costo está ejecutando de mejor manera ese plan de acción. Cuando no podemos hacer nada más para mitigarlo, pues tenemos, como les mencioné, la otra estrategia es transferirlo. Y esa transferencia pues va asociado a cuando, por ejemplo, no se tiene el conocimiento o la capacidad para poderlo manejar. Cuando podemos hacer uso, por ejemplo, de instrumentos financieros que nos pueden dar una cierta seguridad asociada a algunas variables que no podemos controlar, como es el caso, por ejemplo, de la tasa de cambios, o también a nivel, digamos, contractual, una transferencia de riesgo se hace cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, un subcontrato para que un tercero ejecute una labor específica que yo quiero y que le estoy dando la responsabilidad contra un valor que le estoy pagando por ejecutarlo. Por último, el caso que ya comentábamos de seguros. La última parte, digamos, de asumir los riesgos, pues van en función del criterio y del nivel de riesgo que acepta la organización. Dependiendo de la organización, esa tolerancia puede ser más grande o puede ser más pequeña, pero depende de esa respuesta inherente de la misma organización a qué tanto puede asumir algún riesgo que pueda afectar la ejecución de los proyectos. En el tema, por ejemplo, de los seguros, tenemos que mirar que simplemente tomar seguros no es manejar riesgos, es una de las opciones que tenemos de manejo, pero no es la única alternativa. En muchos casos, por ejemplo, los seguros pueden ser las alternativas más costosas porque simplemente pues se está transfiriendo a un tercero esa ejecución y nosotros no estamos mirando si esa ejecución o esa transferencia puede quedarse acá de una manera diferente, con un plan de acción diferente. Usualmente debe desarrollarse cuando la organización no pueda asumir o transferir dentro de su propio proceso la ejecución de esa mitigación o de esa actividad. Y cuando, por ejemplo, tenemos consecuencias catastróficas, por ejemplo, asociadas a eventos naturales, pues sí es la única manera, digamos, de poderla cubrir a través de una cobertura particular. En esa tercera etapa de la gestión de riesgos que veíamos de manera general, hay una consideración fundamental y es que el manejo de riesgos y la gestión de riesgos en general no debe hacerse solo en tiempos de crisis. No es mirar qué hago cuando ya el incendio está en el segundo piso, sino antes de que pueda el cable eléctrico tener el cortocircuito, planear la acción. Entonces, el manejo de riesgos está asociado a prever problemas que pueden ocurrir, a anticipar soluciones y a prevenir antes que remediar. O sea, no es una herramienta, digamos, post-mortem de mirar a ver qué hago ya después de que me pasó esto, sino debe ser una herramienta de planeación. Y por eso el énfasis desde el comienzo, que siempre tenemos que tener en la mente que en la gestión de proyectos tenemos que llevar de la mano una buena gestión de riesgos para poder anticiparnos a condiciones que pueden ocurrir.
La última etapa que veíamos de ese ciclo, digamos, de gestión de proyectos era el monitoreo y el control. Como les mencionaba, en algunas veces esa es la etapa que menos se hace, que a veces se olvida. Si se hace una buena gestión inicial, puede que se haga una vez y no se repite o no se reevalúa. El monitoreo y el control debe ser permanente, debe ser una actividad, como mencionaba, que está inherente en la gestión de los proyectos. Debe ser cíclica porque debe ir evaluando bajo las condiciones que se están dando en el proyecto. Entonces, debe involucrar, por ejemplo, una reevaluación a nivel mensual, trimestral, dependiendo del tamaño y de la complejidad del proyecto, para poder revisar en todo caso nueva información que surja, nuevas condiciones, entender qué es lo que está pasando en el entorno que puede llegar a afectar lo que tenemos. Eso implica que debemos establecer claramente, digamos, una frecuencia de ese monitoreo en el registro de riesgos para poder estar seguros que vamos a seguir desarrollando esa gestión. Aquí un punto muy claro es que cuando nosotros miramos cómo es el ciclo de vida de los proyectos, aquí vemos, por ejemplo, un proyecto empezando, digamos, como que es una etapa de prefactibilidad, un diseño de construcción y ya aquí la ejecución. En medida en que nosotros identifiquemos en etapas tempranas qué es lo que está pasando con eventos o condiciones inciertas, pues el efecto, digamos, es mucho mayor en esas etapas tempranas que en las últimas etapas del proyecto. Ya cuando el proyecto está en plena ejecución y se genera, digamos, un riesgo, el impacto puede ser muy alto porque no va a haber capacidad de maniobra, no va a haber capacidad de implementar acciones que tengan un efecto considerable sobre el desarrollo mismo de la ejecución. Ese efecto, digamos, pues también va asociado a que usualmente, por ejemplo, en términos de costos, la incertidumbre en la estimación de costos está asociado, digamos, a los niveles de riesgo que estamos viendo. Cuando tenemos diseños, por ejemplo, más avanzados, cuando nosotros vamos avanzando en el proyecto, tenemos menor nivel de contingencia porque estamos siendo mejor y acotando, digamos, todos los componentes, pero no necesariamente porque tengamos, digamos, esa evaluación de la contingencia debe generarse, digamos, una sensación, digamos, de tranquilidad de que tenemos un recurso en caso de que pase esto, sino que siempre debe ser una medida continua de identificación y de estimación de lo que tenemos para poder minimizar cualquier brecha que vaya a cambiar, digamos, el objetivo que en este caso es el costo, digamos, del proyecto. Otra de las incertidumbres grandes que tenemos en los proyectos es las estimaciones que tenemos de las duraciones de las actividades. Esas estimaciones afectan directamente la estimación de los costos porque el tiempo es dinero. O sea, nosotros nos demoramos más, gastamos más. Nos demoramos más, podemos tener multas por retrasos, todo es plata, todo es dinero. Entonces, todo lo que veamos como una posible afectación en tiempo, tenemos que mirar que al final todo nos va a generar una afectación en costo y tenemos que valorarla y cuantificarla. Debemos utilizar pues, la mejor información histórica para poder predecir esa duración de las actividades, pero siempre, digamos, tenemos un poconón de restricciones que nos van a generar esos posibles efectos adversos o esos impactos en nuestros objetivos del proyecto. Uno es, por ejemplo, al incumplir el contrato o al tener que pagar multas, vamos a tener costos asociados a eso. Las mayores duraciones nos generan costos financieros, mayores duraciones nos generan mayores gastos generales asociados a la ejecución del proyecto. Van a trazar actividades que nos van a generar retrabajos o recursos adicionales para lo que tenemos. Incluso podemos llegar a tener una afectación de nuestra credibilidad y de nuestra imagen por estos posibles efectos programáticos. Y vamos a tener clientes insatisfechos que nos van a minimizar, digamos, la posibilidad en el futuro de seguir trabajando con ellos. Usualmente, digamos, en este tema, digamos, de tiempos, hacemos programaciones muy complejas en Project, pero, por ejemplo, hacer una programación con un diagrama de redes muy sencillo que genere, digamos, o que nos muestre claramente cuáles son las rutas críticas,
o cuáles son las actividades críticas nos puede ayudar mucho a identificar y a planear, digamos, acciones concretas para minimizar el efecto, digamos, de cualquier atraso o cualquier circunstancia que pueda afectar el proyecto. Lo importante en este tema, digamos, de tiempo es que debe ser clara la identificación de las actividades y de las precedencias que tenemos para cada una de ellas y una duración clara, digamos, establecida de la ejecución de cada actividad. Esto es muy sencillo, pero usualmente se trata de complicar, pero nos da una herramienta muy clara para poder establecer, por ejemplo, atrasos o mirar, digamos, sensibilidades a condiciones que nos pueden afectar. Para minimizar, por ejemplo, esos efectos en los riesgos que tenemos de cronograma, debemos tener muy claro, digamos, en esa planificación, todas las interdependencias de externos, todas esas entradas que vienen de otros para nuestra ejecución. Debemos enfocar nuestros recursos en el control de esas actividades críticas que son las que nos van a mover la ejecución. Debemos hacer sensibilidades sobre aspectos condicionantes del proyecto y poder mirar qué rutas críticas alternas, por ejemplo, tenemos en nuestros cronogramas, porque a veces tenemos dormido, digamos, un posible evento que puede pasar y que va a generar una ruta crítica alterna y no lo conocemos. Tenemos que saber muy bien cómo es esa distribución de nuestras actividades en esa secuencia lógica. Adicionalmente, digamos, a veces utilizamos colchones o utilizamos contingencias para poder ver cómo manejar las cosas, pero es importante establecer cómo los ejecutamos adecuadamente, que mantenga, digamos, la integridad de ese seguimiento y control de la ruta crítica para evitar que no controlemos lo que tenemos en adelante. Como les mencionaba al comienzo, también quería mostrarles un poco que cuando nosotros hacemos gestión de riesgos y la hacemos aplicada, por ejemplo, a un proyecto, la gestión de riesgos también se vuelve una variable y una herramienta muy importante para poder establecer condiciones que nos generan, digamos, una identificación o una diferenciación clara de aspectos críticos de un proyecto. Este caso que les voy a mostrar rápidamente es un análisis que hicimos de un grupo de alternativas de unas obras subterráneas en un proyecto minero. Para ese análisis, por ejemplo, teníamos 3 alternativas de túnel con diferentes tipos de alineamiento y lo que se hace, digamos, como cualquier gestión de proyectos de riesgos es realizar una identificación de las posibles amenazas, tener una validación de las escalas, evaluar esas amenazas, definir, digamos, la evaluación con probabilidades de ocurrencia y efectos de los impactos, identificar unos controles. Para cada una de esas alternativas, por ejemplo, que veíamos allá, en este ejemplo se hizo esa evaluación mirando, digamos, cada uno de los riesgos, cuáles causas tenían cada riesgo y cuál era el impacto, digamos, asociado a ese riesgo en particular. De esa evaluación, utilizando, digamos, pues una escala particular que tenía ese proyecto de calificación de riesgos, formulamos, digamos, una evaluación involucrando, digamos, la medida de costo y de tiempo asociada a esas escalas para poder tener una valoración, una cuantificación de cada uno de esos riesgos que se veían para cada una de las alternativas. Y para cada uno de esos riesgos se estableció también controles preliminares y actividades, por ejemplo, para manejar los riesgos residuales. Como resultado de esa evaluación de todo lo que les estaba mostrando, cada una de esas alternativas, por ejemplo, terminó calificando cada uno de esos eventos de riesgo 1 a 1 para cada alternativa. Y la suma total de ese indicador de riesgos de cada alternativa dio, digamos, cuál diferencia generaba al hacer esta evaluación de riesgos para poder buscar, digamos, la mejor alternativa, que en este caso fue esta alternativa 3, que representó el menor valor al evaluar todos los riesgos de manera conjunta. Entonces, con esa alternativa, pues que generamos, digamos, un orden de precedencia y se llegó, digamos, a una definición basada en un análisis de riesgos.
¿Qué es lo que nosotros hacemos en Ingetec? En Ingetec nosotros hacemos todo esto que hemos venido hablando, digamos, asociado a esa evaluación de la RBS, de las escalas de probabilidad que vimos, y lo resumimos en registro de riesgo general. Este registro de riesgos nos asocia, digamos, cada uno de los eventos que estamos involucrando con unas causas específicas, que las causas es fundamental, digamos, evaluarlas para poder establecer planes asociados a estas causas para evitar su ocurrencia. Evaluamos los efectos asociados a ese riesgo y ahí sí hacemos la parte, digamos, de análisis de valoración de probabilidad y de impactos para poder tener esta calificación, que es la calificación de unos controles preventivos o correctivos para poder minimizar esto, y volvemos a calificar la evaluación para buscar cómo podemos pasar, por ejemplo, de este nivel de riesgo alto a un nivel de riesgo medio, con una circunstancia muy importante, y es tener siempre presente quién es el responsable de gestionar ese riesgo, de estarlo haciendo el seguimiento y monitoreando. En este caso, por ejemplo, aquí es la dirección y coordinación del proyecto. Entonces, aquí con esto quería simplemente cerrar, no voy a entrar en detalles aquí en nuestro registro de riesgos, sino simplemente quería cerrar, digamos, la presentación mostrándole lo que al final de todo esto que hemos hablado se refleja en lo que nosotros estamos ejecutando y lo que es parte de unas capacitaciones específicas que estamos haciendo para que todos estemos utilizando esta herramienta. Básicamente, a nivel interno, lo que nosotros estamos haciendo y estamos solicitando es que como proyecto, la dirección y la coordinación del proyecto haga todas estas actividades, que es la identificación, la evaluación inicial, la categorización, y cuando todo esto se haga, la segunda etapa es que esta valoración la haga el equipo técnico y los lotes de control y trabajo del proyecto específico. O sea, una primera evaluación lo hace el equipo del proyecto. Cuando tiene esa semilla de evaluación, se lo presenta al resto del equipo del proyecto, o sea, todos los lotes de trabajo, todas las divisiones que están involucradas. Ellos construyen sobre lo que hizo la dirección del proyecto y se genera el registro de riesgos. Se establece, por ejemplo, la frecuencia con que se va a revisar ese registro de riesgos. Y esa frecuencia, digamos, nos va a dar esta fase 3, que es la reevaluación periódica que tenemos que hacer de la evaluación de riesgos. Eso por eso es que debe estar inmerso en la gestión del proyecto siempre, porque al comienzo se tiene que hacer esta evaluación. Si es un proyecto largo, cada 3 meses, por ejemplo, debería haber una reevaluación formal de qué está pasando. ¿Se ha presentado alguno de estos riesgos? ¿No se ha presentado? ¿Se identificaron nuevos riesgos? Y dentro de 3 meses, lo mismo, ir mirando qué es lo que está pasando. Eso implica, digamos, que esta gestión de riesgos es de toda la organización. O sea, esto no es el cuento de Andrés Malulanda y Fabio Sánchez allá en proyectos que quieren que todo el mundo haga riesgos. No, esto es que nos lo metamos todos en la cabeza. Como proyectos hacemos una identificación, como equipo de trabajo con todos los lotes de trabajo y los lotes de control de cada proyecto, hacemos una validación de esa calificación, una complementación, y luego generamos una frecuencia de evaluación conjunta para poder ver qué está pasando. Porque como les dije, lo que se pueda prever, lo podemos planear y lo podemos ejecutar mejor. Si nosotros no preveemos las cosas, si no planificamos, nos va a llegar de imprevisto situaciones que entonces no vamos a saber qué hacer. Mientras que si planeamos, por ejemplo, que un caso concreto, tenemos que utilizar, por ejemplo, un subcontratista para desarrollar cierta actividad y podemos evaluar que tenemos una posibilidad alta de que este subcontratista se demore o que nos incumpla. Tenemos que generar desde el comienzo un plan de mitigación hacia eso, tener un plan B. Podemos tener otro subcontratista que también ya le hayamos pedido todo como para poder involucrar en el evento en que este no nos incumpla. O tenemos la posibilidad, por ejemplo, in-house, de terminar haciendo ese trabajo para poder. Entonces, esa planeación es la que tenemos que hacer como proyecto, hacer como Ingetec, porque al final es todo Ingetec el que está mirando ese riesgo,
tener planeado esas acciones y en el evento en que ocurran, tener un libreto claro de qué es lo que vamos a hacer. Para eso es la gestión de riesgos, para estar preparados. No para esperar, uy, ya pasó esto y ahora qué hago. No, llame a ese, llame al otro. No. O sea, en la medida en que nosotros nos planeamos para estas cosas, cada vez podemos ejecutar mejor los proyectos porque uno se está preparando. Nunca uno va a tener la respuesta y nunca ningún proyecto va a ser libre de circunstancias, digamos, que lo afecten. No, pues por eso son proyectos, por eso no es un proceso de manufactura que repite todas las veces lo mismo. Pero esa planeación, esa gestión es la que nos hace la diferencia.